Plomo, asbesto y muchísimos microplásticos. Estos son los ingredientes perfectos para usar en nuestro día a día, o eso pensamos. Y así fue como nacieron enfermedades como el saturnismo, la asbestosis y los horrores antropogénicos, aún sin nombre. Este canal presenta ciencia y comedia un tanto particular. Puede contener sonidos e imágenes fuertes, así como también dibujos muy malos, y por su contenido todos lo deberían ver. Existe un meme muy famoso que circula hace ya tiempo sobre qué tanto nuestros abuelos, padres o nosotros, los hijos, poseen alguna clase de dolencia por acumulación de componentes exógenos, o sea, contaminantes que no deberían estar en nuestro cuerpo, pero sin embargo, ahí están. Existen muchas variaciones de esta idea, y si bien se lo suele tomar como forma de chiste, pensé en aprovechar esto y explicar qué complejidades y qué problemas traen a nuestra vida estos elementos o sustancias. Empezando por uno de los primeros metales en ser utilizados por los seres humanos, el plomo. Con este chiquitín de acá podrán realzar el color de sus casas, pintar sus juguetes, detener los horrores de la radiación e incluso endulzar su té, galletas, vino y hasta sus propios huesos. Así que si quiere su propio cubo de plomo, llame ya y reciba como plus unos dientes bien plateados, justo como la naturaleza lo hubiera querido. El plomo es un metal gris, blando, maleable y además su punto de fusión es de apenas poco más de 300 grados, haciéndolo un metal sumamente útil, tanto así que lo venimos utilizando desde hace mucho tiempo, aunque esconde unos secretos no muy buenos. Las primeras extracciones de plomo se han realizado alrededor del año 3500 a.C., o al menos tenemos registro de eso, lo que sugiere que la contaminación y la intoxicación por plomo es uno de los primeros riesgos ambientales descritos en la historia de la humanidad, teniendo registros que desde hace al menos unos 1000 años, durante el Imperio Romano, el uso y el contacto con el plomo incrementó significativamente, ya que su densidad, maleabilidad y resistencia a la corrosión son características que lo hacen un metal muy útil para trabajar en vasijas, tuberías y otros utensilios, siendo que otra fuente importante del uso del plomo provenía de la forma en la que se preparaba el vino, ya que la adición del plomo al zumo de las uvas mejoraba el color y ayudaba con la preservación del vino, incluso haciéndolo un poco más dulce, porque sí, el plomo hace las cosas más dulces por algún motivo. Y ya acercándonos a la actualidad, hace unos 300 años se utilizaba como polvos faciales, ungüentos oculares y colorantes blancos. También sumado a esto, algo muy raro es que se recomendaba la ingesta de plomo como un agente anticonceptivo, también llamado sal de Saturno, o también para el tratamiento de enfermedades de la piel o arrugas faciales. Mientras que hace tan solo menos de 100 años, el plomo viene siendo utilizado como un aditivo en la gasolina, revestimiento de cables, soldadura de latas, en la fabricación de baterías para autos, en pigmentos para pinturas y barnices, como los famosos soldaditos de juguetes y demás cosas. Pero desde mediados del siglo XVIII ya se sabía que el plomo no era ningún santo y que podía causar muchos problemas. Pero como ya dije, al ser un metal tan útil, versátil y bueno en su trabajo, su uso perduró en muchos aspectos hasta hace no mucho tiempo, incluso al día de hoy, siendo que como existía y existe poco control sobre algunas fábricas, estas siguen agregando plomos a sus productos, como las pinturas, ya que les agrega un brillo distintivo a diferencia de aquellas quienes no la tienen. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que realmente hace el plomo cuando entra a nuestro cuerpo? La intoxicación por plomo también es llamada saturnismo y puede ingresar fundamentalmente por la vía digestiva, la vía respiratoria y también ser absorbido por la vía transcutánea, o sea, cuando mantiene contacto con nuestra piel, siendo que hay una mayor absorción de esta partícula si es pequeña, y el estómago está vacío. Y también depende de la edad, ya que por la vía digestiva se absorbe hasta un 15% de lo digerido en un adulto, pero los niños que lo ingieren absorben hasta un 50%, por lo tanto los niños son la población más vulnerable para este tipo de intoxicación, considerando que entre el 80 y el 85% del plomo se va a depositar en los huesos y en los dientes, con una vida media de alrededor de entre 20 y 30 años, pudiendo observarse mediante radiografías donde generalmente la presencia de plomo también marca hitos importantes en el crecimiento de un individuo, siendo importante saber que se recomienda que los niveles de plomo en la sangre se mantengan debajo de los 10 microgramos por decilitro, encontrando que la determinación de plomo en sangre es la prueba más sensible de exposición a este metal. Y toda esta concentración de plomo en nuestro cuerpo puede llegar a causar múltiples daños. Por ejemplo, en nuestro cuerpo puede competir muy fuertemente con el calcio, haciendo que interfiera con la transmisión nerviosa, el desarrollo cerebral y el óseo. También tiene una alta afinidad por los grupos sulfidrilos de proteínas, interfiriendo con la síntesis del grupo hemo,
que al no poder sintetizarlo normalmente, lleva a no tener cantidades suficientes de hemoglobina, desarrollando lo que se llama como una anemia hipocrómica microcítica, que básicamente son bajas concentraciones de hemoglobina con poco color y los glóbulos rojos van a ser pequeños. Además, el plomo logra inhibir enzimas asociadas a membranas, como por ejemplo la bomba de sodio, causando así que los glóbulos rojos tengan una vida más corta. Incluso también disminuye la producción de 1,25-dihidroxivitamina D3, que es una enzima útil en la fijación del calcio, lo cual hace que el desarrollo óseo sea anormal, formando más cartílago que hueso. Sí, básicamente el plomo es tu hater personal, te odia hasta los huesos y hasta la sangre. Y ojo que esto no se detiene ahí. El cuadro clínico que presentan los pacientes adultos con intoxicación por plomo también incluyen complicaciones a nivel cerebro, generando dolor de cabeza y pérdida de memoria. Y ojo, que no se detiene ahí. El cuadro clínico que presentan los pacientes adultos con intoxicación por plomo también incluyen complicaciones en el cerebro, generando dolor de cabeza e incluso pérdidas de memoria. Y ojo, que no se detiene ahí. El cuadro clínico que presentan los pacientes adultos, creo que esto ya lo dije. También genera daño en los nervios periféricos, como el síndrome de la mano caída, que es una lesión del nervio radial progresiva, efectivamente afectando de manera negativa la movilidad de las manos. También se llega a observar una línea de depósito de sulfuro de plomo en la zona gingival o de las encías, el cual lleva el nombre de línea de Burton, afectando nuestra sonrisa para siempre. Y sin duda una de las peores afecciones que trae consigo el saturnismo es en el tracto gastrointestinal, generando irritación gástrica, vómito, náuseas, diarrea y cólicos abdominales muy intensos, junto con daños al riñón por acumulaciones en las células de los tubos renales, causando una enfermedad túbulo-intersticial crónica, pudiendo generar insuficiencia renal, sí, lo adivinaron, crónica. Y eso no es lo peor viene cuando hablamos de niños que se ven expuestos al plomo, afectando el desarrollo de su cerebro de manera permanente, generando malas conductas, hiperactividad, deterioro mental, edemas cerebrales, o sea, la inflamación por exceso de líquido en el tejido, psicosis, coma e inclusive puede llegar a la muerte. Por esto mismo, en poblaciones como los Estados Unidos, que se han visto ampliamente influenciadas por el uso del plomo, tienen generaciones tan particulares como las tienen ahora. My name is your worst enemy, motherfucker. Siendo que muchos de ellos son niños que sobrevivieron al saturnismo y poseen algún grado de malestar en su cerebro. Y como dije antes, esta presencia en los huesos es determinante en edades jóvenes, porque el plomo se va a depositar en los discos de crecimiento de los huesos, o también llamado el epífisis, lo cual se puede observar en radiografías como líneas radiodensas de plomo, siendo que incluso ante una fractura retarda lo que sería la soldadura del propio hueso, ya que incrementa el crecimiento de cartílago y disminuye la mineralización del hueso. La exposición al plomo causa un aumento en la proporción de espermatozoides anormales. La exposición crónica también disminuye la concentración, cuenta total y motilidad de estos espermatozoides. Algunos estudios comparan mujeres embarazadas que viven cerca de fundiciones con aquellas que viven lejos, mostrando un aumento en la frecuencia de abortos espontáneos, muertes fetales y partos prematuros, todo esto debido al plomo que entra al compartimiento fetal. Aunque cabe destacar que no necesariamente todos los estudios encuentran esta asociación, pero sí también se han encontrado que el plomo puede llegar a ser responsable de anomalías congénitas, como testículos no descendidos o algunas complicaciones de la piel. Y con tantas cosas horribles que puede generar el plomo, uno supondría que su uso es cosa del pasado, o sea, desde el siglo XVIII que se lo viene prohibiendo esporádicamente. La realidad es que en el mundo hoy el plomo sigue siendo utilizado, encontrándose en múltiples empresas e industrias, tanto aquellas que son ilegales como las que aparentemente dicen tener todo en regla, encontrando que el saturnismo puede ser clasificado como una enfermedad ocupacional, o sea que el paciente desarrolla esta enfermedad debido a la exposición en el ambiente laboral. Esto incluye a gente como los pintores, los plomeros, los mineros o demás. Pero no es la única fuente, por supuesto. También está la no ocupacional, donde la gente se enferma gracias a la ingestión de agua contaminada, descascaramiento de pinturas, contaminación del suelo urbano o incluso el rural, encontrando que muchas personas contaminan los suelos y los ríos adrede con balas de plomo. ¿Haciendo qué?, se preguntarán. La respuesta es intentando cazar palomas. No hay remate, no hay chiste. Solo se escudan diciendo que como no hay munición de acero, no les queda otra que disparar con plomo y envenenar la tierra en la que no viven y el agua que no beben. Pero no teman, porque se pueden refugiar de esta lúgubre realidad dentro de sus hogares calentitos. Todo esto gracias al asbesto. Así es, con este material podrán aislar su casa del calor para el resto de su vida.
que no será muy larga, pero seguro que dolor no les hará falta. El asbesto o amianto forma parte de una familia de minerales de silicatos hidratados cristalinos, los cuales vienen en presentaciones de fibras diminutas que comenzó a tener una gran variedad de usos, ya que presentan resistencias a altas temperaturas, son flexibles, resisten al deterioro y también son de bajo costo. Este mineral tuvo un auge a nivel internacional con la revolución industrial, donde fue clave para la fabricación de las máquinas a vapor y los generadores eléctricos. Ya en 1870 aparecieron grandes industrias que utilizaban el amianto para la elaboración de diferentes productos. En la construcción era utilizado para recubrimientos, como tejas, losas, aislamiento de paredes, etc. En el sector automotriz, para la fabricación de frenos y embragues. También se utilizaba para la elaboración de plásticos, pinturas, materiales de aislamiento, materiales textiles, termorresistentes y una infinidad de productos más. Recién para el año 1924, el Dr. William Cook reportó el primer caso de fibrosis en los pulmones relacionado al asbesto, luego de realizar una autopsia en una mujer que habría trabajado unos 17 años en una fábrica de textiles. Luego de este primer caso, cientos de científicos comenzaron nuevas investigaciones con el asbesto como protagonista, siendo que en la década de los 20 se realizaron encuestas a trabajadores de fábricas en las que se utilizaban asbesto, donde concluyeron que este polvo mineral establecía y establece un riesgo muy elevado para la salud. En 1972, la Organización Mundial de la Salud destinó un grupo de trabajo para evaluar el riesgo carcinogénico del asbesto para los seres humanos, concluyendo que la exposición a las fibras de asbesto implican una tendencia a contraer enfermedades pulmonares como cáncer de pulmón, mesoteliomas, asbestosis, entre otras. Y ahora vamos a hacer foco en la asbestosis. La asbestosis es una de las patologías que integran las neumoconiosis, que están relacionadas a la inhalación de partículas de polvo, vapores y humos tóxicos, afectando el pulmón, siendo que generalmente estas enfermedades se desarrollan en ambientes laborales. En este caso, la partícula que afecta al organismo es el propio asbesto o amianto, siendo que este presenta dos formas, las serpentinas y los anfiboles. Las serpentinas generalmente son retenidas en las partes superiores del sistema respiratorio, así que no causan tantos problemas, pero las fibras de anfiboles son las más peligrosas, ya que tienen forma de aguja, lo cual permite llegar a los alvéolos pulmonares y también pueden difundir al intersticio. Para entender esto, mejor lo vamos a tener en cuenta el sistema respiratorio, con cosas como las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, la cual se divide en dos formando los bronquios, también tenemos a los bronquiolos, los alvéolos y el pulmón, que puede estar recubierto por dos membranas, y creo que con eso podemos avanzar. Ahora, ¿cómo afecta al organismo de quien inhala estas partículas? A ver, si no somos boludos, sabemos que lo que tenemos que respirar es aire, y nada más. Estas fibras tienen una gran capacidad de activar a los macrófagos alveolares, que normalmente pueden fagocitar o comerse las partículas de polvo sin ningún problema. Pero cuando la cantidad de polvo supera la cantidad fagocitada o las partículas que se encuentran son indigeribles, como en este caso, los macrófagos reclutan a un número mayor de macrófagos incluso. Para entender esto sería más o menos como que no pueden comer esto, entonces llaman a más amigos para intentar comerlo, pero ellos no pueden, entonces llaman a más y se crea un problema muy grave, dado que esto genera una serie de diversos efectos, secretando factores quimiotácticos que básicamente son como los imanes de otras células del sistema inmune, atrayendo toda la banda. Y también secretan factores de activación de fibroblastos, siendo que los fibroblastos son las células del tejido conectivo, que van a secretar o liberar fibras de colágeno, las cuales normalmente se encargarían de generar las cicatrices en un tejido dañado, pero en este caso van a generar fibrosis, causando así una disminución en la capacidad funcional del pulmón, progresando así una insuficiencia respiratoria. Y no solo eso, sino que se pone peor, dado que además atraen a neutrófilos que liberan proteasas, que son enzimas, que degradan proteínas causando la necrosis, o la muerte del epitelio o el tejido pulmonar. Y por supuesto, también se pone peor. En esta imagen podemos observar cuerpos ferruginosos, los cuales están conformados por fibras de asbesto en el centro, las cuales están incrustadas con proteínas y hierro. Todas estas estructuras son las que el macrófago quiere digerir para que deje de generar inflamación, y una de las lesiones básicas de las enfermedades pulmonares obstruidas crónicas es el enfisema, o sea, la destrucción, la dilatación y el adelgazamiento de las paredes alveolares de manera crónica y prolongada en el tiempo, afectando principalmente a los lóbulos inferiores del pulmón, que eventualmente van a avanzar hacia los lóbulos superiores. Uno de los primeros signos o manifestaciones más tempranas serían la disnea, o la dificultad para respirar,
que al principio se detecta cuando se realiza una actividad física intensa, pero luego se da hasta incluso en reposo. Esto suele aparecer cuando ya han transcurrido al menos 10 años del primer contacto con el asbesto, lo cual significa que ya estamos bastante jodidos, encontrando que los trabajadores que se exponen al amianto contraen cáncer de pulmón y mesoteliomas, que es una masa anormal de tejido dada por la multiplicación excesiva y descoordinada de las células, desatando así una lenta pero segura formación de un tumor. Y no solo se queda en el pulmón, también pueden afectar a otros órganos o tejidos, generando por ejemplo neoplasias en la laringe, en el ovario o en el colon. Y esto incluso empeora con el desayuno favorito de muchos, un cigarrillo mojado y media taza de café aguado, dado que el alquitrán y los tóxicos del tabaco se pegan en las partículas de anfiboles de los asbestos. Y gracias a que es un irritante adicional, también se potencia el daño, como también podrían llegar a causar las partículas de sílice o de carbón. Y si bien el uso de asbesto se ha prohibido hace ya muchísimos años a lo largo de todo el mundo, todavía hay múltiples instancias donde es utilizado o todavía no es quitado. Y por supuesto, sigue generando daños. Por ejemplo, en Argentina tenemos el Decreto 823/2001, la cual resumidamente dice que queda vedada la fabricación de productos que contengan asbesto, se prohíbe la entrada al país de materiales y bienes que incluyan estas fibras, y no está permitido comercializar ni distribuir producto con asbesto en el mercado local. Pero desde hace ya muchos años los trabajadores de los subterráneos de la provincia de Buenos Aires protestan para que se lleve a cabo un plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la red y que el subte cuente con condiciones adecuadas de seguridad. Pero no obtuvieron muchas respuestas en cuanto a esto, al menos no respuestas positivas, y a día de hoy estos mismos empleados siguen muriendo por efectos del amianto. Pero no se sientan tan mal, porque nosotros también somos portadores de nuestras propias mascotitas, que nadan por nuestra sangre e incluso dentro de nuestro cerebro. Así es, les hablo de los microplásticos. Después de todo, cortar la carne y verduras en tablas plásticas no iba a salir barato, ¿no? Pero atentos, dicen que si juntan microplásticos de todos los colores, se ganan un sándwich. El sándwich fue guardado en una heladera de plomo, por lo tanto, puede quedar medio dulce. Promoción válida hasta agotar stock de 3 sándwiches y medio de huevo. Así que no dude y llame ya al número en pantalla para obtener su propio lachutu lleno de microplásticos. Si compran algo así como 45 de estos, capaz que puedan ganarse el sándwich. Si es que no se agotó el stock. ¡Nos vemos! El plástico es un material generalmente de origen sintético, que presenta gran versatilidad ofreciendo una amplia gama de beneficios con aplicaciones en la industria, la construcción, la medicina, la conservación de alimentos y todos los rubros del mundo básicamente. A día de hoy sería realmente difícil imaginarnos una vida sin plástico. Y no me refiero a cómo vivía la gente hace 100 o 200 años, sino que los plásticos se remontan desde hace mucho más tiempo, aunque no necesariamente como se los imaginan. Ya en el antiguo Egipto, las momias se envolvían en telas impregnadas con una solución de betún y luego este producto se endurecía y se volvía insoluble, dando registro a uno de los primeros plásticos que hay. Y de ahí para adelante ya todo se tornó en negro, por el petróleo y sus derivados, dado que la mayoría de plásticos actuales son totalmente sintéticos, que provienen a partir de distintos petroquímicos. Y lo que nos importa de esto es realmente los microplásticos, dado que se derivan de la fragmentación de plásticos más grandes que pueden degradarse lentamente por calor, oxidación, luz, hidrólisis o demás formas, o incluso también se los puede fabricar directamente en estos tamaños reducidos, como por ejemplo exfoliantes en cosméticos. Y seguramente se les ocurren cientos de ejemplos diferentes sobre cómo terminamos integrando estos plastiquitos a nuestro ser, ya sea mediante comida sellada en paquetes, tomando agua de botellas o vistiendo prendas con infinidad de polímeros como el nylon, pero también llega desde lugares sumamente insospechados. En las aguas marinas, por ejemplo, los microplásticos, dependiendo de su tamaño, forma y densidad, pueden ser transportados mediante diferentes procesos. Y esto terminó haciendo que hasta el rincón más remoto y alejado de la superficie del planeta Tierra tenga restos plásticos, lo cual representa una amenaza para la vida marina, la industria y la seguridad alimentaria, dado que estos microplásticos y nanoplásticos son comestibles para animales como los copépodos, los peces mesopelágicos o incluso los bivalvos filtradores. Su incorporación en los gránulos fecales, que tienen densidades superiores a las del agua del mar, proporcionan un mecanismo por el cual los plásticos son transportados por la mismísima mierda desde las aguas superficiales hasta los sedimentos oceánicos. Y el consumo generalizado de plásticos por parte de estos organismos marinos termina regresando a nosotros, por supuesto. Quizás por eso son tan ricas las ostras. Saben a microplástico.
Y tampoco termina ahí, dado que el agua y la sal suelen extraerse del mundo natural. Se investigó si estos productos elaborados con estos ingredientes también estaban contaminados con nanoplásticos y microplásticos, y se encontró, por supuesto, partículas de ellos hasta en la cerveza, en la miel o la sal marina que compran en su supermercado. Igual, de todas maneras, lo importante es cómo estas partículas nos afectan a nosotros, ¿verdad? Los efectos sobre la salud humana dependen de las concentraciones de exposición, aunque nuestro sistema excretor puede eliminar hasta el 90% de los micros y nanoplásticos, mayoritariamente a través de las heces. Y los factores que afectan a las tasas de retención y eliminación son el tamaño, la forma, el tipo de polímero, los aditivos químicos de los microplásticos, entre tantas otras. Y se han encontrado varios impactos potencialmente preocupantes, como el aumento de la respuesta inflamatoria, la toxicidad relacionada con el tamaño de las partículas de plástico, la transferencia química de contaminantes o los químicos absorbidos, así como la propia alteración del microbioma intestinal. Dentro de entre los tantos mecanismos que tienen, los nanoplásticos son transportados por las células epiteliales desde el intestino a la sangre, donde desde ahí son transportados a través del sistema linfático hasta el hígado y la vesícula biliar. Su tamaño e hidrofobicidad les permite pasar a través de muchas barreras y estructuras biológicas como la placenta o la barrera hematoencefálica, la que tienen en su cerebro. La estabilidad química que presentan los plásticos convencionales es alta, por lo que la acumulación de estos en el ambiente va en aumento, lo cual significa que solo se va a poner peor y peor. Y a día de hoy no hay enfermedades o condiciones con nombres particulares para esta clase de acumulaciones en nuestro cuerpo. Pero muy posiblemente, si es que no nos matan antes los microplásticos, podremos ver qué nombre vamos a tener en el futuro. Y solo queda imaginarnos qué les depara a nuestros hijos. Chao.